Tenemos noticias en el caso de Ripple contra la SEC y vamos a ir directos al asunto. Vamos a hablar sobre XRP y cómo está la situación en estos momentos. Llegan los refuerzos para Ripple. Ripple es la compañía que tiene la mayor parte del supply de XRP y que con más fuerza promueve esa adopción. Aunque haya muchas otras empresas que también promuevan la adopción de XRP, que facilitan el uso de XRP a través de la blockchain y a través de aplicaciones descentralizadas. Sin embargo, Ripple es la principal empresa así en general en cuanto a XRP. El caso Ripple contra la SEC empezó en diciembre de 2020 y llevamos año y medio con este asunto, algo más de año y medio. Por lo tanto, vamos a refrescar también en qué situación se encuentran las dos partes y en qué situación se encuentra XRP. Se unen a la fuerza que ya tienen tanto los ejecutivos como Ripple. Tienen un equipo legal espectacular, de un montón de abogados, con muy buena experiencia y un currículum excelente. Por lo tanto, unen sus fuerzas y seguimos viendo avances, aunque no sean tan definitivos o tan contundentes como nos gustaría. A todos nos gustaría que hubiera claridad regulatoria y por lo tanto necesitamos ser pacientes y necesitamos ser también conscientes de las distintas posibilidades que existen. Hasta si Ripple no gana alguna parte del juicio, tenemos que ser pacientes y hacer un análisis racional de cómo está la situación. Porque en estos momentos no hay claridad regulatoria en torno a si XRP, Ether o cualquier otra moneda son securities o no, si empezaron siendo securities y ya no son securities, en qué situación estamos. Desde mi punto de vista, en 2020 dejaron muy claro que efectivamente podrían haber sido securities al principio, podrían haber sido securities cuando empezó Ripple Labs y podría haber un conflicto en los primeros años. Sin embargo, lo que necesitamos saber es si a día de hoy XRP es o no una security. Incluso teniendo un fallo judicial al respecto, no tendríamos una confirmación. Podría llegar a ser, por ejemplo, una confirmación de que se ha estado comercializando como una promesa de rendimiento, una promesa de revalorización, como un contrato de inversión, algo que no es un contrato de inversión, algo que no se ha firmado como contrato de inversión. Por lo tanto, estás generando una expectativa de revalorización, una expectativa de beneficio derivada de tus esfuerzos y sí, se podría llegar a interpretar como un contrato de inversión no registrado, que en inglés sería Unregistered Security. Ahí sí que podría haber un conflicto, pero después de que crearan las acciones de Ripple, a partir de ese punto considero que XRP deja de ser una security o dejaría de haber sido una security y actualmente XRP, por su descentralización y por la cantidad de nodos validadores que toman decisiones, dejaría de ser una security en base a una serie de criterios como el Howey Test. Sin embargo, necesitamos que se aclare por parte de organismos gubernamentales, por parte de jueces, etc. Vamos a echar un vistazo al precio contra el dólar, porque en un vídeo anterior hacíamos el análisis contra Bitcoin. Vamos a refrescar dicho análisis y sí, efectivamente vemos una caída muy fuerte desde los máximos del año pasado y efectivamente tenía aquí dibujado el continuar subiendo, como no podía ser de otra forma. Sin embargo, vemos que efectivamente no ha sido así, no ha habido una continuación alcista. De hecho, el máximo que se alcanzó en mayo de 2021 fue un máximo local para seguir cayendo. Es una figura técnica que, bueno, al final simplemente se confirma como un patrón más que no ha continuado al alza. Por lo tanto, siempre hay que estar dispuestos a ver esa caída y
recoger beneficios en el momento en el que empezamos a ver que la tendencia no se mantiene tan fuerte. De hecho, hubo una subida muy fuerte desde que se anunció el juicio y se llegó a los mínimos de 0,17 hasta los máximos de 2021. Vamos a medir la subida desde los mínimos hasta los máximos y efectivamente tuvimos un 1000%. Es una subida muy fuerte y por lo tanto más de 1000% de subida lleva también a sus fuertes retrocesos. En este caso están siendo más fuertes de lo que esperábamos y más fuertes de lo que nos gustaría. Sin embargo, ya he comentado más de una vez que me recuerda mucho al patrón que tuvimos previo a la subida que existió en 2017. Importante recordar la historia porque así estaremos más preparados para el futuro. Vimos un máximo más bajo que el anterior, consolidación, subida muy exponencial. En estos momentos estamos viendo algo similar en cuanto a máximos. Tenemos un máximo, un segundo máximo menor que el anterior y ahora podría venir una consolidación larga. Por lo tanto, ¿qué nos podría interesar en este caso? Que si vuelven a entrar los toros con fuerza, se podría buscar una operación, un movimiento alcista o simplemente esperar. Se puede ir acumulando por fundamentales, porque se haya hecho los deberes y porque, como es mi caso, consideremos que es interesante tener una posición a largo plazo, pero sabiendo que puede seguir cayendo y que de hecho ya he comentado que podría llegar a seguir cayendo y que no habría que llorar en ese caso. Habría simplemente que estar preparados para ese escenario. En cuanto a la caída, ¿hasta dónde puede llegar? Marcamos, por ejemplo, esta zona que ya estaba marcada, por cierto. Vamos a marcarla y, por supuesto, hay que estar preparados para precios más bajos. Aquí tenemos el mínimo y podríamos tener tanto 0,23 como 0,26 como targets abajo y luego a la hora de recoger beneficios o de ir recogiendo beneficios en la resistencia con nuevos máximos tendríamos 0,41, 0,46 y luego ya llegaríamos a la zona de 0,53 que era la antigua zona de soporte y ahora podría ser resistencia. En cuanto a Bitcoin, al par contra Bitcoin vemos que efectivamente ha habido fuerza compradora, pero no ha continuado, no ha habido una continuación. De hecho, aquí vimos un rechazo fuerte y ahora estamos en parte en un pullback o en un retroceso dentro del impulso. Sin embargo, todavía falta superar la barrera de los 19.000 satoshis o 1.900 satoshis, dependiendo de si le añadimos un 0 o no. Desde mi punto de vista serían 1.900 según el gráfico de TradingView, ¿vale? 1.900 satoshis y por lo tanto habría que también tener en mente el precio de Bitcoin. De momento el precio de Bitcoin no está recuperándose, por lo tanto a muy corto plazo haría falta esperar. No quiero alargar mucho el vídeo, simplemente quería presentaros la información, quería comentaros esta noticia. Se refuerzan las filas de Ripple y por lo tanto es interesante prestar atención a las novedades cada cierto tiempo. Desde mi punto de vista, ¿puede ser interesante acumular XRP a largo plazo? Desde mi punto de vista, sí. Pero cada uno tiene que hacer su análisis. El análisis que hago yo, el estudio que hago yo, la experiencia que tengo, los estudios que tengo son muy diferentes de los que puedas tener tú, de tu forma de invertir, de tu forma de pensar, de tu forma de plantear una estrategia y por lo tanto también se puede esperar a tener una resolución del juicio, ya que de momento al estar en una tendencia bajista es probable que tengamos una circunstancia similar a cuando se lanzó uno de los productos de Ripple, que fue justo aquí. Y en septiembre de 2018 vimos una subida muy fuerte que volvió a las zonas previas a la subida, previas al anuncio de dicho producto. Por lo tanto, hay que respetar la tendencia. De hecho, incluso con este anuncio positivo se respetó la tendencia bajista y no olvidemos que la tendencia manda hasta que se demuestra lo contrario. Un abrazo a todos.
Os recuerdo que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Tenéis más detalles debajo en la descripción y os animo a entrar al grupo de Telegram donde voy actualizando toda esta información. Nos vemos en el próximo vídeo.